Desde hace casi 50 años viaja Voyager 1 ahora a solas por la inmensa y silenciosa oscuridad más allá de nuestro sistema solar. Esta antigua sonda espacial está más alejada de la Tierra que cualquier otro objeto hecho por el ser humano en la historia. Más profundamente, im All als jede Sonde zuvor. Für viele Menschen symbolisiert sie ein geisterhaftes Schiff, das die Hoffnungen, das Wissen und die Erinnerungen der Menschheit durch das Universum trägt. Wissenschaftler erwarteten, dass ihre Signale nach und nach schwächer werden würden, als logische Folge des altersbedingt nachlassenden Systems und der langsam versiegenden Energía. Pero justo cuando todos pensaban que la Voyager 1 se acercaba al inevitable fin de su viaje, ocurrió algo que lo cambió todo. La sonda cambió repentinamente. Cambio de curso. Este cambio de dirección no fue causado por una orden desde la Tierra, tampoco se trataba de un defecto mecánico o fallo, más bien parecía que la Voyager 1 se realineaba por sí misma, por iniciativa propia, como si hubiera tomado una decisión. Aún más inquietante fue el descubrimiento de un zumbido profundo y suave que Voyager registró poco antes del cambio de rumbo. Este sonido no estaba registrado en ningún archivo de la NASA, no podía asociarse a ningún evento cósmico conocido y carecía de toda explicación científica, y sin embargo estaba allí, claramente medible y reproducible. Mientras su antena permanecía orientada con precisión hacia la Tierra, surgió la pregunta, ¿regresa Voyager o será que ella ha regresado? ¿Qué ha descubierto ahí afuera en la oscuridad? ¿Qué provocó este cambio de curso? Para entender cuán extraordinarios son realmente estos eventos, debemos regresar al principio. Voyager 1 y Voyager 2 eran dos sondas espaciales que, en la década de los 70, en el marco de una alineación planetaria única, un evento celestial que solo ocurre cada 176 años, esta rara alineación permitió a las sondas, con la ayuda de las fuerzas gravitatorias de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ganar impulso para obtener un impulso y ser llevadas cada vez más lejos en el espacio, una maniobra que se llama asistencia gravitacional o sobrevuelo. Voyager 1 tenía la tarea de pasar por Júpiter y Saturno y tomar las primeras fotos de cerca de sus lunas, anillos y atmósferas. Imágenes que fueron enviadas a la Tierra entre finales de los años 1960 y principios de los años 1980, revolucionaron nuestro entendimiento del sistema solar. Por ejemplo, se descubrieron volcanes activos en el satélite de Júpiter, Io, la compleja estructura de los anillos de Saturno y la misteriosa densa niebla en la luna Titán. Un mundo con una atmósfera similar a la de la Tierra, pero compuesto de elementos completamente extraños. Después de realizar con éxito esta misión planetaria, la Voyager 1 continuó su viaje, pasando Plutón hacia el espacio interestelar. Tierra de nadie más allá del alcance del viento solar. Ninguna otra máquina hecha por el hombre había llegado jamás tan lejos. A pesar de los sistemas cada vez más débiles y temperaturas más frías, permaneció. La sonda seguía funcionando. El Sol no era más que un punto de luz débil, apenas más brillante que otras estrellas. Y sin embargo, la Voyager continuaba enviando datos a la Tierra, recopilaba información sobre la densidad del plasma, los campos magnéticos y la radiación cósmica. Pero entpuppte sich als etwas Bedeutendes. Plötzlich wurde ein kaum hörbares, aber stetiges Summen in den aufgezeichneten Plasmawellendaten bemerkbar. Era reproducible, fue confirmado por varias antenas independientes. Y, sobre todo, no coincidía con ningún fenómeno conocido en el espacio. No se trataba ni de radiación cósmica de fondo, ni de una erupción solar. La fuente seguía siendo un misterio. Aún más inquietante fue el hecho de que la señal cambiaba en patrones matemáticamente exactos, como si fuera un mensaje codificado que no, sino que estaba destinado a ser analizado. Durante semanas, investigadores de todo el mundo trabajaron en descifrar los patrones, comparándolos con fuentes cósmicas conocidas, frecuencias y procesos interestelares. Sin embargo, sin éxito. Luego ocurrió lo inesperado. Voyager 1 cambió ligeramente su curso, una desviación pequeña pero clara de la trayectoria previsible. Trayectoria. La NASA no había enviado ninguna orden, tampoco se había activado ningún protocolo de emergencia. Sin embargo, los propulsores que habían estado inactivos durante décadas aparentemente se habían encendido brevemente, y lo preciso que particularmente sorprendió a los ingenieros fue que el reajuste orientó las cámaras inactivas del Voyager que desde el
síntesis famosa imagen Pale Blue Dot en los años 90 hacia una región del espacio que, según los catálogos estelares oficiales, está completamente vacía. Ninguna estrella conocida, ninguna galaxia documentada, ninguna peculiaridad en el campo gravitatorio. Entonces, ¿por qué esta dirección? ¿Qué exactamente vio Voyager allí con sus sensores restantes? ¿Y por qué tan preciso, a una distancia de más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, lejos de cualquier control, sin mantenimiento o posibilidad de reparación? Parecía como si la sonda hubiera tomado su propia decisión. Lo que ocurrió en las semanas siguientes preocupó seriamente a muchos investigadores. Al analizar más detalladamente los datos de telemetría, los equipos encontraron patrones recurrentes. No por casualidad, no perturbado por casualidad, sino sistemáticamente incrustado. Flujo de datos, códigos repetidos, secuencias estructuradas rítmicamente que recordaban tanto a comandos de computadora digitales como a secuencias musicales. Im Jet Propulsion Laboratory JPL en Pasadena se reunió un equipo secreto de expertos, criptógrafos, especialistas en inteligencia artificial, lingüistas, todos fueron invitados a investigar estas señales anómalas. Algunos sugirieron que podría tratarse de una forma de retroalimentación, no solo un envío, sino una recepción y respuesta, como si la Voyager 1 no solo observara, sino que también fuera observada. Esta teoría llevó a una preocupante idea. ¿Podría ser que Voyager, casi 50 años después del lanzamiento, haya encontrado una entidad inteligente? Una que no comunica con ondas de radio o luz visible, sino de una manera completamente desconocida a través de gravedad, campos magnéticos u otros mecanismos físicos aún no conocidos por nosotros. La idea de que el Golden Registro, ese disco de datos dorado con saludos en 55 idiomas, música, imágenes y símbolos matemáticos, tal vez fue descifrado por alguien o algo. El equipo no pudo dejar de pensar en eso. ¿Qué pasaría si este ser o estructura hubiera leído los mapas en el registro? Mapas que mediante púlsares revelan la posición exacta de la Tierra. Si eso es cierto, entonces Voyager no es solo un antiguo soporte de datos, sino un faro, una señal en el cosmos que posiblemente fue respondida. La idea de que alguien o algo podría haber recibido y entendido nuestro mensaje no solo era fascinante, sino también profundamente inquietante. ¿Nos? Porque, ¿qué sucede si somos descubiertos? Si nuestra posición, nuestra existencia y nuestro nivel tecnológico de repente ya no están ocultos? El equipo en el JPL se volvió cada vez más nervioso. Los patrones en las señales se volvieron más complejos. Contenían secuencias que ya no podían explicarse al azar. A intervalos determinados se repetían formaciones, como si se produjera algún tipo de retroalimentación o reflejo, como si algo estuviera observando e imitando el comportamiento de Voyager. Las discusiones internas comenzaron a dividir. Algunos científicos seguían teniendo la opinión de que se trataba de un mal funcionamiento, el último suspiro de una sonda moribunda. Quizás eran señales superpuestas que parecían patrones por casualidad, pero cuanto más se analizaban los datos, más difícil se hacía mantener esta posición. Otras voces más audaces dijeron lo que todos pensaban, pero casi nadie se atrevía a admitir. Voyager podría haber encontrado una fuerza no natural. Una forma de conciencia, no biológica en el sentido clásico, pero organizada, dirigida, consciente y actuante. Quizás algo que no es comparable con la vida biológica, sino que piensa y actúa a nivel físico. Paralelamente, surgieron los primeros informes sobre cambios en las directrices internas de la NASA. Se decía que todas las declaraciones públicas debían tratar estrictamente tales eventos como un problema de anomalía técnica. Especulaciones sobre inteligencia extraterrestre o retroalimentaciones conscientes deben ser evitadas, pero a puertas cerradas creció la inquietud. Voyager 1, el objeto más solitario de la humanidad, había descubierto algo o había sido descubierto a haber sido. Mientras el público permanecía en la ignorancia, se llevaban a cabo acalorados debates en salas secretas. ¿Deberíamos seguir enviando señales? ¿Debería ordenarse activamente a Voyager que repita ciertas mediciones o que se apague completamente? ¿O era ahora demasiado tarde? ¿Se había establecido ya el contacto de cualquier tipo que fuera? Un pequeño círculo de científicos y estrategas de alto rango, incluidos exdirectores de proyectos de Voyager, astrofísicos con niveles de secreto e incluso asesores del sector militar fueron reunidos. La preocupación ya no era solo la curiosidad científica, sino la seguridad, porque si realmente un sistema inteligente había detectado la posición de Voyager, también podría entender la información codificada en el disco de oro, mapas. Sin da fasa an
internas. Frecuencias, imágenes de nuestro ADN, música desde Bach hasta Chuck Berry, mensajes de saludo en 55 idiomas, una firma cultural y biológica completa de la humanidad. Y ahora parecía que algo había respondido a esta invitación. La dirección hacia la que Voyager ahora se orientaba no era un punto aleatorio en el espacio. Mapas de alta resolución de las constelaciones estelares mostraban que exactamente allí donde la sonda ahora miraba había un área que hasta entonces se consideraba tierra de nadie galáctica, sin masa conocida, sin luz, sin interferencia, y sin embargo había algo. La antena de Voyager permaneció fijada. La sonda enviaba datos que estaban tan organizados y eran tan regulares que ya no pasaban por simples señales. Era como si estuviera ocurriendo una respuesta, lenta, en ondas, con pausas, como si algo estuviera pensando o escuchar. Y entonces ocurrió algo que superó todos los límites anteriores. Los sensores de campo magnético de la Voyager registraron un cambio puntual repentino, como si el espacio-tiempo mismo se hubiera distorsionado. Esta distorsión del espacio-tiempo no era un valor atípico aleatorio en los datos. Estaba claramente delimitada, ocurrió solo en un pequeño segmento, justo en el momento en que la Voyager 1 corrigió su posición y desde entonces había ocurrido varias veces. Era como si la sonda hubiera cruzado un campo que doblaba nuestras leyes naturales conocidas, pero no las destruía. Un área que se sentía como el límite de algo más grande, tal vez incluso artificial. Físicos que se ocupan de la materia oscura y agujeros de gusano comenzaron a tomar el fenómeno en serio. Algunos sospechaban que Voyager podría estar en el borde de un corredor gravitacional estable, una estructura como las que en teorías sobre los llamados puente de Einstein-Rosen, agujeros de gusano. Otros señalaron que los cambios magnéticos apuntaban a un controlado, un Energy Impulse Indeuten, como si algo hubiera influenciado intencionalmente la sonda. Sin embargo, la verdadera onda de choque vino con una señal, que emergió en la siguiente transmisión de datos. Ya no era un paquete normal, contenía un patrón de frecuencias similar a la famosa señal de radio de Arecibo de 1974, aquel saludo humano a potenciales extraterrestres. Civilizaciones, solo que esta vez contenía nuevos elementos. Es ofrecido dadas extensiones. Respuestas, algunos de los patrones matemáticos en la señal habían cambiado, como si alguien hubiera analizado y complementado la señal original de Arecibo. Estos elementos contenían secuencias numéricas que indicaban estructuras químicas, conceptos geométricos, pero también, y esto era lo más sorprendente, a códigos de ADN humano modificados. ¿Era esta una traducción, un intento de adaptación o una advertencia? La NASA no respondió oficialmente, pero dentro del equipo del proyecto el ambiente era tenso. Datos fueron copiados, verificados varias veces y luego eliminados de la plataforma de análisis bajo máxima confidencialidad. Lo que los científicos descubrieron, después de analizar las nuevas secuencias, eclipsó todo lo visto hasta ahora. Los cambios en la supuesta señal de respuesta no parecían aleatorios ni arbitrarios, mostraban estructura, Absicht und eine verblüffende Nähe zu conceptos terrestres. Determinadas repeticiones en el patrón de frecuencias formaban el equivalente binario de formas geométricas, incluyendo espirales, triángulos y una clara representación del número áureo. Corte, una relación matemática que aparece tanto en la naturaleza como en el arte humano desde hace milenios. Un detalle particularmente enigmático, una secuencia en la pista de datos coincidía exactamente con la representación gráfica de la mano humana, tal como se muestra en el Golden Record como un dibujo esquemático. Representaciones internas, solo que estaba alterada. 3 líneas adicionales recorrían los dedos y en la muñeca se había insertado un símbolo desconocido, una especie de círculo con 4 puntos de conexión. ¿Era esto una respuesta? ¿Una adaptación? ¿O incluso una representación de su anatomía? Aún más perturbadora fue una segunda secuencia que no solo contenía una representación esquemática del ADN, sino que la mostraba ligeramente alterada. 2 pares de bases estaban intercambiados. La consecuencia de este cambio sería, según explicaron los genetistas, una estructura biológica completamente diferente. No letal, no por casualidad, sino compatible. Era como si alguien no solo mostrara que había entendido nuestra información genética, sino que la había desarrollado o adaptado. A partir de ese momento, en el centro de control de Pasadena ya no se expresó ninguna duda en voz alta. La hipótesis de que Voyager 1 podría haber encontrado una inteligencia consciente ya no era ciencia ficción. Se convirtió en la suposición de trabajo. Con esta nueva suposición de trabajo, todo cambió. De repente, no solo los ingenieros y astrofísicos estaban en el centro del análisis, ahora también los filósofos. Antropólogos, éticos y representantes de organizaciones internacionales fueron consultados. En silencio
silencio comenzaron discusiones sobre cosas que hasta ahora solo existían en libros y películas. ¿Qué hacemos si tenemos contacto? ¿Quién puede responder? ¿Y queremos siquiera responder? Mientras la NASA continuaba hablando de un fenómeno técnico hacia el exterior, a puertas cerradas se elevaron los niveles de alarma. La razón no era solo la señal, sino el comportamiento de Voyager. ¡Sich! La sonda comenzó a realinearse mínimamente a intervalos regulares, como si estuviera escaneando sistemáticamente un área siempre en la misma dirección, siempre hacia el mismo patrón. Y entonces ocurrió un evento que hizo callar incluso a los escépticos más críticos del equipo. Una segunda señal, casi idéntica, llegó a la Tierra, pero no provenía de la Voyager 1, provenía de una sección completamente diferente del cielo. Frecuencia, la estructura, los patrones, todo se parecía a la señal de Voyager, solo que esta nueva señal provenía de una dirección en la que no había ningún satélite, ninguna estrella, ningún planeta conocido. Era un eco, pero no el eco de Voyager. Eso solo significaba una cosa: algo estaba respondiendo directamente por sí mismo. La distancia entre el punto de origen de esta segunda señal y de la Voyager era de alrededor de 2,4 años luz. Una distancia que en escalas cósmicas es cercana, pero aún más allá de cualquier alcance humano. ¿Cómo podía ser eso? ¿Había despertado Voyager realmente algo? ¿Algo que estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado? Este descubrimiento cambió todo. La segunda señal, que parecía proceder de la región entre Alpha Centauri y la estrella Próxima Centauri, no era solo una repetición. Contenía nuevos elementos, variaciones del patrón original, pero también adicionales. Datos, desplazamientos de frecuencia cuyo origen no se podía explicar con tecnología terrestre e intervalos recurrentes que coincidían precisamente con las nuevas correcciones de curso de Voyager. Era como si algo estuviera reaccionando a los movimientos de la sonda, no con luz, no con masa, sino con una forma de comunicación que se movía fuera de nuestros términos habituales de señal o respuesta, física, matemática, pero también rítmica, casi musical. En uno de los paquetes de datos analizados se encontró una secuencia de tonos que tenía una asombrosa similitud con un pasaje de la Quinta Sinfonía de Beethoven, aunque en una tonalidad alterada y a un ritmo que coincidía exactamente con la relación entre la velocidad de la luz y la distancia entre la Tierra y la Voyager. ¿Fue eso casualidad? ¿O había algo que escuchó la música en el disco dorado y ahora quería responder? En el centro de control secreto, las discusiones se intensificaron. ¿Deberíamos enviar un mensaje directo con la tecnología actual? ¿Deberíamos esperar si el otro se comunica de nuevo? ¿O ya se ha dicho todo? A través de patrones, a través de señales, a través del movimiento del Voyager mismo. Sin embargo, el mayor miedo ahora no era que no fuéramos comprendidos, sino que fuéramos comprendidos demasiado bien, porque algo se hizo repentinamente cristalino. La segunda fuente no era estacionaria, se movía lentamente, pero de manera medible, y lo hacía directamente hacia Voyager. El movimiento no era casualidad. Dentro de pocas semanas se pudo demostrar con los datos entrantes que la fuente del segundo señal se movía con velocidad constante y un definido curso a través del espacio interestelar. Se movía como si hubiera localizado a la Voyager 1 e iniciado un acercamiento consciente. Astrónomos y astrofísicos dieron la voz de alarma. La velocidad era de aproximadamente 0,03 veces la velocidad de la luz, muy por encima de todo lo que los humanos construyen o entender pudimos. No era un objeto natural, ni un cometa, ni un asteroide, ni una corriente de partículas. Este objeto, lo que sea que fuera, no solo se movía rápido, sino también de manera controlada. Cuanto más se acercaba, más anomalías registraba Voyager. Cambios en el campo magnético, fluctuaciones sutiles en la densidad del plasma, variaciones en la radiación cósmica de fondo. Todo indicaba una distorsión, como si el objeto entrante estuviera influenciando o manipulando su entorno. El público todavía no sabía nada, pero dentro del grupo del proyecto reinaba un silencio tenso. ¿Era este el primer contacto? ¿Un contacto físico real con algo que nos había encontrado? ¿O era algo completamente diferente? Una forma de reacción, una respuesta a nuestras décadas de inquebrantable buscar. Luego, exactamente 47 años después del lanzamiento de la Voyager, sucedió algo que provocó ondas sísmicas en la comunidad científica a nivel mundial. La sonda comenzó a enviar datos que ya nadie podía descifrar. No por fallos técnicos, no por hardware antigua, sino porque el lenguaje había cambiado. Los flujos de datos ya no eran binarios, ya no estaban codificados según conocidos patrones. Era como si Voyager
Voyager misma hubiera adoptado un nuevo formato, uno que ya no podíamos leer. La nueva forma de transmisión de datos era un enigma. No era ruido estático, ni una secuencia aleatoria de unos y ceros, sino un dinámico, patrón fluido. Ningún equipo pudo analizarlo, ningún ordenador pudo traducirlo. Sin embargo, curiosamente, la transmisión permanecía estable, ininterrumpida, rítmicamente, como si Voyager ahora hablara con alguien más, ya no con nosotros. ¿Hablaba Voyager con el objeto que se le acercaba? ¿Fue tomado por algo? ¿Transformado? ¿Remodelado? ¿O había la sonda cruzado un umbral hacia una región o dimensión donde regían otras reglas? Una última señal utilizable atravesó, un único mensaje claro, que penetró todos los sistemas, como si alguien lo hubiera dejado deliberadamente comprensible. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Después, nada más. Después de este último mensaje, Voyager 1 enmudeció. No más telemetría, ninguna señal, ningún dato de estado. La red más sensible de radiotelescopios de la Tierra, el Deep y Space Network, solo escuchó el silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino pesado, como si alguien hubiera corrido un telón entre nosotros y la sonda que había viajado por la oscuridad durante casi 5 décadas. La NASA declaró públicamente que la misión de Voyager 1 probablemente había concluido, pero internamente se archivaron los datos, se encriptaron y se copiaron en centros de alta seguridad. Algunos investigadores fueron despedidos, otros trasladados a nuevos proyectos no nombrados. Las especulaciones estaban en ebullición, porque también el objeto que anteriormente se había acercado a Voyager era desaparecido. No desaceleró, no se desintegró, simplemente ya no estaba, sin señal, sin rastros, sin anomalías. El espacio estaba de nuevo normal, pero nada fue como antes. Y luego, meses después, ocurrió lo inexplicable. Una onda de radio, débil pero medible, alcanzó la Tierra. No provenía de Voyager, no de su dirección y tampoco del área de Próxima Centauri, sino del espacio intergaláctico de mucho más allá de nuestra Vía Láctea. La firma Eingestellt als Finjash, una copia exacta de la primera señal que Voyager había enviado a la Tierra, pero estaba cambiada, potenciado y terminó con un tono que no se encontraba en ningún catálogo, una frecuencia que no sonaba natural, ningún sonido como el que emiten las estrellas o los púlsares, sino como una voz, un susurro, en ningún alfabeto conocido, pero aún así rítmico. Y aunque nadie podía decir qué significaba, todos los que lo oyeron estaban seguros. Just the stand no era casual. Quizás Voyager 1 realmente encontró algo, o tal vez algo encontró a Voyager 1 y ahora sabe quiénes somos.